Lo prometido es deuda y ya volvimos de la pausa, así que vamos a hablar tranquilos, todo el tiempo con Sergio Berni. Otra vez, gracias por estar con nosotros y por esperar también. Por favor. Bueno, hace un ratito nada más estábamos hablando de la renuncia de Schmidt en el triunvirato de la CGT. ¿Te sorprendió? No, no me sorprendió porque vemos que esa CGT está cada vez más tensionada, cada vez está más traccionada, por un lado el gobierno, por el otro lado los trabajadores. Y la verdad que la CGT se ha puesto en el lugar donde nunca debería haber estado, que es tratar de intermediar entre los trabajadores y el gobierno. La CGT representa los intereses de los trabajadores y debería haber estado en el lugar para el cual fue creada. Esto se agravó cuando hemos visto que muchos gremialistas que conforman la CGT de manera servil han cerrado las paritarias, por ejemplo la UOM al 15%, y encima festejando, no solamente de manera servil, sino como una manera de allanarle el camino al cierre de las paritarias del gobierno nacional. Y después vino Moyano, que de la noche a la mañana dijo: nosotros no vamos a cerrar esto, que es lo que corresponde. Desacató una orden que le había dado el Ministerio de Trabajo, que fue la conciliación obligatoria, y que por eso intentaron de manera persecutoria embargarle casi 800 millones de pesos, pero sin embargo Moyano se plantó de la misma manera que lo hizo Palazzo, de la misma manera que lo hicieron un montón de gremialistas que representan seriamente los intereses de los trabajadores y han demostrado que el problema no era el ajuste, sino esa intermediación que hacía la CGT, y lograron para sus trabajadores paritarias acorde a la inflación que en ese momento estaba vigente. Obviamente que eso ya quedó totalmente desactualizado. En ese momento se hablaba de una inflación del 27, 30%, Moyano solamente había cerrado paritarias al 33%. Hoy ya la inflación se habla, algunos están hablando del 50, 55%, por lo tanto, obviamente todo eso ha quedado desactualizado, pero el rol que ha hecho la CGT evidentemente ha llevado a mucha tensión adentro y que hoy se haya fracturado. A su vez, ese acercamiento que hay entre las dos CTA, Moyano, Palazzo, Plaini, todos compañeros que han defendido honrosamente, Yasky, Michetti, todos los intereses de los trabajadores, hace que desde el lado de la CGT se replanteen en qué lugar están parados y obviamente en el desenlace obvio. Recién hablábamos con nuestro colega, con Iván Jagroski, conductor también aquí del canal, y yo le decía justamente esto, que necesitaba una transformación la CGT, que ya se venía planteando hacía rato, por una cuestión que esto era lo que no se estaba haciendo, defender los derechos de los trabajadores, o al menos era más complaciente que combativa. Entonces, a mí me parece que mañana nos vamos a estar enterando, tal vez, por ahí, decime si me equivoco, pero por ahí nos estamos enterando de cómo se va a transformar esa cúpula de la CGT, si se va o no Acuña, Daer, si se van o se quedan, pero viene otro. Me parece que ahí hay como un caldo de cultivo importante. Sí, yo creo que hay una fuerte necesidad, no de transformar, sino de que la CGT represente lo que es el verdadero interés de los trabajadores. Sí. En ese sentido, no solamente Yasky, Moyano, Palazzo, sino atrás de ellos hay un conjunto de más de 70, 80 organizaciones sindicales que han decidido darle la espalda a la CGT justamente por eso. Y yo creo que inevitablemente el resultado va a ser una política de representatividad verdadera de los trabajadores en la CGT. Hasta tanto eso no suceda, obviamente la CGT va a estar en tensión permanentemente. Una de las cosas que, pasando ya a otro de los temas, que es la protesta social en la calle, la salida de los trabajadores a discutir los métodos de este gobierno, tanto políticos y sobre todo económicos, que son los que golpean el bolsillo de todos los trabajadores. Y esta forma de represión que se ve en la calle constante, ¿no? Yo suelo ir a Moreno, por ejemplo, y allí en Moreno, en la autopista, debajo de la autopista, hay muchas protestas en las fábricas que han dado suspensiones o vacaciones obligatorias anticipadas, los docentes de Moreno que también están enojados por la situación que tienen más allá de la paritaria.
y así sucesivamente. Y hay mucha presencia de gendarmería, mucha violencia frente al que menos tiene. Sí, ¿Cómo lo ve? Presencia y violencia innecesaria, porque la violencia siempre lleva violencia. Yo el día del paro, bueno, yo vivo en Zárate, vine a acompañar a esa marcha multitudinaria que se hizo y la verdad que la gendarmería tenía una presencia muy fuerte y estaba en una situación tensa con algunos manifestantes que se encontraban en la zona, algo innecesario porque la huelga es un derecho constitucional y debe respetarse sobre todo esas garantías que dan un derecho, algo que nosotros hemos hecho permanentemente. Nosotros nos han hecho huelgas importantes y nunca hemos puesto un solo personal de la Fuerza de Seguridad en la calle porque entendíamos que si bien teníamos una mirada distinta al reclamo, pero era un derecho constitucional y como tal no solamente había que respetarlo, sino que había que garantizarlo, que se cumpliera, y el rol que teníamos desde el Ministerio de Seguridad era garantizarle a los trabajadores que puedan llevar en paz ese derecho a reclamar, aunque en su momento teníamos visiones distintas. Eso es lo que pasa permanentemente, hay un hostigamiento permanente a esa necesidad de expresarse en la calle. La gente de a poco está tomando nuevamente la necesidad de expresar esa frustración que tiene en la calle, porque hoy la gente está frustrada, está triste, está tan amargada que ni siquiera puede reaccionar a la necesidad de salir a protestar en la calle. Yo creo que esta situación se está revirtiendo. Poco a poco la sociedad va a ir tomando las calles como una manera de expresar su enojo, de expresar su disconformidad y por sobre todas las cosas expresar esa bronca que tiene ante esta gran estafa electoral. Cuando decimos estafa electoral no estoy hablando de fraude electoral, estoy hablando de estafa electoral, porque este es un gobierno que ha llegado al poder mintiéndole a cada uno de nuestros ciudadanos, diciéndole que bajo ninguna manera este gobierno iba a devaluar, que no iba a generar aumentos en las tarifas, que iban a seguir los subsidios, que la inflación era una estupidez, pavada. Que la inflación, este gobierno dijo que la inflación era la incapacidad para gobernar. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Este gobierno ha dicho que no había impuesto más injusto que el impuesto a los trabajadores, no solamente, y que iba a sacar el impuesto a la ganancia, y no solamente no lo sacó, sino que ha multiplicado la cantidad de trabajadores que hoy pagan impuestos a las ganancias. Y además decidió que este tremendo ajuste, en vez de pagarlo los grupos concentrados económicos que se han venido favoreciendo permanentemente por las políticas de consumo interno que ha generado nuestro gobierno, ha decidido que este ajuste lo paguen los trabajadores, los que menos tienen, las pequeñas y medianas industrias, nuestra industria nacional, a través de la importación discriminada de productos importados. Entonces hay mucha frustración, mucho enojo, y ese enojo se tiene que ir canalizando como se canalizó permanentemente en la Argentina, que fue en la calle. Y por eso tenemos un gobierno que prácticamente hoy tiene a la ciudad, todas las mañanas nos encontramos sobre todo en la ciudad, porque sabemos que Dios atiende en todas las partes, pero está siempre en capital, por eso cuando nos levantamos y vamos al centro a la mañana nos encontramos muchas veces imposibilitados de trabajar, no solamente por la gran cantidad de protestas que hay, sino por la gran cantidad de fuerzas de seguridad que duplican el número de cortes de calles por las protestas. Sí, absolutamente. Estaba pensando mientras estábamos enumerando todas las promesas que se había realizado en campaña, pero sobre todo me quiero sentar en una que era... Cuando uno, o me parece a mí, que yo no soy política, a ver si me estoy equivocando, pero cuando uno realiza un esquema de gobierno y empieza a llamar a las personas que lo van a acompañar, sabe perfectamente, Bernie para seguridad, Abigail para, no sé, comunicación, ponele, fulano para justicia, etcétera. Ahora, acá parece como que el paquete económico, si se quiere, o la gente que formaba o que iba a formar parte de la economía de la Argentina, que nos iban a mandar a una línea, no a esta que estamos, que cada vez nos estamos empobreciendo más y que somos sumamente baratos para que vengan todos, pero nosotros no podemos ir a ningún lado. Estamos presos de un montonazo de situaciones en las cuales yo creo que nos va a costar un montonazo salir. ¿Qué pasa cuando uno elige el ministro de Economía?
el secretario, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, que tendrían que trabajar todos juntos. Ahora nos encontramos que Caputo, que estuvo un montonazo de tiempo en el Banco Central, que venía ya formando parte de un comité económico, no tenía la idea o el enfoque para manejar el Banco Central. ¿Nos enteramos ahora? No nos enteramos, lo supimos siempre. De hecho, durante la campaña del 2015, lo hemos dicho, lo hemos advertido. Me acuerdo en el 2015 cuando Macri presentó el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años. Recordemos que ese equipo, esa foto que presentó del mejor equipo de los últimos 50 años, ya hay un 65% de esos personajes que ya no están más. No están más por producto de sus propias torpezas. Cuando decimos que Caputo, ahora nos enteramos que no es así. Siempre supimos quién era Caputo. Y lo importante no es solamente la capacidad y la idoneidad para llevar adelante una gestión, sino fundamentalmente saber qué es lo que representa. Porque gobernar significa representar intereses. Entonces, cuando uno gobierna, representa intereses. Este gobierno claramente representa los intereses de los grupos económicos. Cristina representó permanentemente los intereses de las grandes mayorías, con sus aciertos, con sus errores. Lo que nadie puede criticar de Cristina es que no representaba los intereses de las grandes mayorías. Este gobierno representa los intereses de los grupos económicos que permanentemente han crecido de la teta del Estado argentino. Ahora, ¿eso lo sabemos ahora? No, lo supimos siempre. Sabemos de dónde venía Caputo, que venía de JP Morgan. Qué casualidad, no es el banco que ha hecho mayores ganancias con esta devaluación salvaje que casualmente se llevó adelante durante la gestión de Caputo, que hizo que se fumaran 15.000 millones de dólares que nadie sabe en dónde están en estos 3 meses de gestión. Un solo día. No hace falta, todos sabemos que el Fondo Monetario no ha venido de manera solidaria a la Argentina a auxiliar a los argentinos de esta torpeza de gestión. El Fondo Monetario ha venido a auxiliar a sus acreedores. ¿Y quiénes son los acreedores de la Argentina? Los propios capitales extranjeros. Entonces, este Fondo Monetario viene a traer dinero que no solamente hay que devolverlo, sino que además hay que pagar los intereses. Intereses que el año que viene son más del 50% de nuestro presupuesto. Eso significa menos hospitales, menos escuelas, menos justicia, menos seguridad. Bueno, ¿qué es lo que se está viendo? Y es lo que no solamente lo sabíamos, sino que lo estamos viendo y además lo estamos percibiendo y sufriendo. Y eso es lo que le pasa hoy al argentino y por eso necesita de manera casi necesaria expresar y canalizar esa frustración que tiene y lo hace generalmente en la calle. Ahora, si en realidad el gobierno de Cristina tuvo algunos aciertos, otras virtudes, otros que realmente fueron defectos o que verdaderamente no llegaron a la meta alcanzada, ¿por qué es que el gobierno cuando asume habla de una pesada herencia? Habla de cajas en la provincia de Buenos Aires vacías. María Eugenia Vidal dijo que cuando tomó la provincia de Buenos Aires no tenía un centavo ni siquiera para pagar los sueldos que correspondían a enero. Mire, claramente, si hay algo que todos los argentinos hoy por hoy no mastican vidrio, no le creen nada a lo que dice este gobierno. Cuando dicen de pesada herencia, la verdad que si hay algo en el cual nosotros, por lo menos yo me siento muy responsable en lo que está sucediendo en cuanto a ese endeudamiento salvaje que ha llevado adelante este gobierno, es que nosotros dejamos un gobierno totalmente desendeudado. Y ese gobierno totalmente desendeudado, esa Argentina que había desendeudado por primera vez en la historia de la democracia, que un gobierno entrega su mandato con mucho menos deuda que la recibió, ha permitido y ha sido el trampolín en el cual se ha montado este gobierno para poder meternos en un endeudamiento que ya superamos los 150.000 millones y nadie sabe dónde está, porque 150.000 millones de dólares es muchísima plata, lo que necesita el país para funcionar casi 2 años. Voy a ser abogado del diablo en este punto. El gobierno, una de las cosas que está hablando desde la aparición de los cuadernos de Centeno, más allá que ya ahora quedaron completamente fuera de discusión y de foco, porque ya es hojas, ahora hay que ver lo que dice la causa, habla que durante todo el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, fue tanto el dinero que se salió y la coima cobrada de la obra pública, que entonces no llega
a cubrir ni siquiera el préstamo del fondo, el dinero que hace falta, que es todo lo que teóricamente tendrían Cristina, Néstor, los hijos, los funcionarios que lo acompañaban. ¿Eso es verdad? No, primero que la causa de los cuadernos es una causa judicial que desde el punto de vista técnico-jurídico es atacable en varios aspectos, ¿no? Desde cómo empezó el Forum Shopping, en la ley del arrepentido, la retroactividad. Usted sabe que la Constitución genera en derecho penal ciertas garantías, la irretroactividad de las leyes, que quiere decir usted no puede juzgar una cosa del pasado con una ley que fue posterior. Bueno, hay un montón que a la gente obviamente no le interesa, pero yo creo que es una causa judicial, tiene que seguir estando en ese lugar. Todos queremos saber la verdad, todos, absolutamente todos queremos saber la verdad, pero lo concreto es que hoy estamos en un país que nos están llevando el 60% de inflación, el dólar se devaluó más del 130% en un año, eso significa traspaso hacia los precios, la harina, los fideos, el pan está en algunos lugares se paga 80 pesos el kilo. Usted habla con cualquier carnicero de su barrio, con cualquier carnicero, a todos le han bajado entre 2 y 3 medias reses por quincena. El panadero ya vende de a gramos, de a 100 gramos, 200 gramos. Y es una realidad a la cual no podemos escapar, que no tiene nada que ver con los cuadernos, tiene que ver con un tipo, ni siquiera diría yo, porque muchos hablan de torpeza de gestión. Yo no creo que este gobierno sea torpe en la gestión, creo que este gobierno, lejos de ser torpe, es un gobierno muy hábil, pero obviamente representa otros intereses que no son los intereses de la mayoría que vivimos de los argentinos. Entonces, gestiona para ese grupo minoritario. Por eso cuando asumió, lo primero que hizo fue quitarle las retenciones a la minera, disminuir las retenciones. Ahora, a diferencia del kirchnerismo, mira, perdón, justo que tocamos el tema del campo, a diferencia del kirchnerismo o del cristinismo o del gobierno anterior, para no poner bandera, ellos consideran que el campo es el motor de la Argentina, de hecho lo dijeron en el cierre de la feria en la rural, que es el motor de la Argentina y que no se le puede poner un tope al motor de la Argentina porque gracias a ellos la Argentina recauda moneda estadounidense. Mire, yo creo que el campo, por supuesto, tiene un factor muy importante, un peso específico muy importante. Yo no diría que es el motor, yo diría que es un pistón de un motor, ¿sí? Ajá. Un motor tiene varios pistones, que son los que generan la fuerza para que ese motor funcione. Obviamente el campo es uno, la industria es otro, pero si nosotros al campo no le agregamos capacidad de producir, no le agregamos, no solamente nos quedamos con el poroto de soja, sino hacemos aceite, hacemos harina, y con la harina hacemos los fideos, y con los fideos vamos haciendo diferente, no le agregamos mano de obra a ese factor primario, obviamente que estamos en un retroceso. Estamos en la misma Argentina de 1810, donde exportábamos materia prima, fundamentalmente lana, y después desde Inglaterra nos exportaban los pulóveres. Eso es lo que después de 200 años hemos retrocedido en la Argentina. No hemos podido incorporarle mano de obra a nuestros productos primarios. Cuando hablamos de China, que China exporta, ¿qué es lo que exporta China? El mayor valor de lo que exporta China es mano de obra. No solamente producto. Atrás de cada producto hay mano de obra. Y eso es lo que ha hecho que este gobierno permanentemente haya ido avanzando hacia un sistema de exportación primaria. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina se ha transformado en un productor y exportador de materias primas, que es lo que le interesa al mundo. No quiere que nosotros le agreguemos mano de obra, no quiere que nosotros le agreguemos, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, nos sentamos con Trump, Trump dice, Argentina va por el camino ideal. Y sin embargo, cuando vemos el modelo de Trump y vemos el modelo de Argentina, son totalmente opuestos. Trump ha hecho de Estados Unidos un país con una fuerte protección a sus industrias, y la Argentina ha hecho un modelo de desabastecimiento de sus industrias. Ahora, ¿quién de los dos tiene la razón? Y bueno, hay que mirar. La Argentina está pasando por su peor momento en la producción industrial de los últimos 30 años, y Estados Unidos, después de 20 años de recesión, comenzó su cuesta positiva. Entonces, miramos, Trump dice una cosa, pero ¿qué está haciendo? Está estimulando a que nosotros sigamos generando materias primas para que ellos le pongan mano de obra, y nosotros servilmente vamos y decimos todo que sí. Quedó claro con los celulares, las computadoras, sin impuestos en la aduana. Cada integrante de la familia puede tener un celular o una computadora, y dejamos y nos olvidamos del ensamble en Tierra del Fuego que generaba trabajo. Por eso yo no creo que este gobierno tenga una gran torpeza de gestión, sino por el contrario, gestiona
muy bien, pero para otros intereses que no son los intereses de la mayoría de los argentinos. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Porque nos queda todo lo que resta del 2018, nos quedan 3 meses todavía, 2 meses. Después viene todo el 2019 y año de campaña además. Sí, a nosotros no nos preocupa tanto la campaña, nos preocupa qué va a pasar después de la campaña, porque hay que pagar toda esta fiesta a la cual ninguno de los argentinos fue invitado. Entonces, tenemos un panorama muy preocupante de cara hacia el futuro, donde tenemos que generar las bases para poder absorber y generar todos los mecanismos de producción y crecimiento necesarios para sostener y para poder pagar todo lo que se ha endeudado y que nadie sabe dónde está. Así que bueno, por eso en este momento, mientras esto suceda, viene el fondo a garantizar con esos 7.000 millones de dólares más, que los acreedores extranjeros puedan retirar su dinero cuando sea el momento oportuno. Stanley Cuestión que se va a volver a seguir agravando este panorama. Stanley dijo que en realidad con esta inyección nueva del Fondo Monetario una de las cosas que iba a hacer justamente era ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban. Aquí asignación universal por hijo, planes asistenciales, un aumento, una inyección. Sí, mire, para nosotros, todo ello, ¿no? y aparte caen permanentemente en contradicciones. Acuérdense que decían que el gobierno de Cristina era un gobierno netamente de corte populista porque incentivaba los planes sociales, algo que era totalmente falaz, porque Cristina se fue con una cuarta parte de los planes que había cuando ingresó. Pero lo peor, que este gobierno ha multiplicado por 7 la cantidad de planes sociales. Eso es tristísimo, porque aquellos que estamos convencidos, como decía el general Perón, que cada hombre debe producir por lo menos lo que consume, para nosotros es muy triste. A la gente hay que darle trabajo, no hay que darle un plan social. Y en eso estamos trabajando, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en un proyecto de producción para la Argentina toda. La pregunta fundamental también que me hago es, muchos sostienen que con los planes sociales que tenía Cristina, quedaron como presos de, bueno, tengo el plan social, pero no puedo buscar trabajo. Y si busco trabajo, me sacan el plan social, me quedo con el plan social seguro. Y entonces este gobierno, una de las grandes cosas que sostienen, y muchos de sus seguidores, es que en realidad se está alimentando la vagancia. No, nadie quiere recibir. Todo el mundo sabe que no hay nada más digno que el trabajo y ganarse el pan la comida que se sienta a comer con sus hijos en la mesa con producto de su trabajo. Eso es una mentira total, absoluta, de aquellos que no conocen lo que es la dignidad humana. Lo concreto es que este gobierno no solamente ha aumentado por 7 los planes sociales, sino que ni siquiera controla quién se los da, porque son las mismas organizaciones sociales que de manera punteril... Como pasa con la quita de discapacidad. Bueno, eso es algo inaceptable, inclusive teniendo un gobierno cuya vicepresidente sabe de qué se trata, porque cuando hablamos de subsidio a la discapacidad no estamos hablando de una ayuda económica, estamos hablando de una integración de un discapacitado. No hay nada más digno que el reconocimiento del Estado a una persona que sufre una discapacidad. Y la verdad que lo que más duele que un gobierno que sabe de qué se trata, le quita dignidad a nuestros discapacitados con este mecanismo perverso. Y que vuelvo a repetir, que mucha bronca le causa al conjunto de los argentinos. Recién me contaba que está caminando la provincia de Buenos Aires, que está... Siempre, permanentemente. ¿Y cómo encontró? ¿Qué dicen los vecinos? Mal, muy mal. Por donde uno va, los negocios cierran, en los pueblos chicos los negocios cierran, como decíamos recién, usted habla con el carnicero, 2, 3 media reses cada 15 días, 2, 3 de bolsas de harina menos en las panaderías. Los almacenes han cortado en los pueblos del interior. La libretita sigue funcionando como cuando yo vivía en el campo. Palabra santa. Yo soy de Capilla del Señor y todavía tengo de recuerdo la libretita que teníamos del almacén de Don Mateo, allá en Exaltación de la Cruz. Bueno, en el interior esa libretita ya no se usa más, ya la gente si no va con la plata al contado no le venden, no hay plata, no se vende, se están cortando las cadenas de pago y estamos cayendo en una situación muy, muy peligrosa. El que tenía una pyme, o el que tiene una pyme y está tratando de hacer lo que pueda para sostenerlo, porque además una pyme, como bien se dice, también es una empresa familiar, o sea, en realidad el que la pone compra también la capacidad humana de trabajo, la solidaridad del laburante, y son familias y familias que van creciendo a medida que crece la pyme. ¿Qué le cuentan? Bueno, el problema que hoy tienen las pymes es que no pueden abrir sus puertas. El exceso del aumento de las tarifas
le ha repercutido negativamente, y las pymes son el principal, ese es otro de los pistones del motor que hablábamos recién, ¿no? Es uno de los principales creadores de empleo en la Argentina, son las pequeñas y medianas empresas, y hoy se ven permanentemente perjudicadas, no solamente por el aumento de las tarifas, sino usted sabe que en el comercio, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, la inyección de dinero fresco se hace a través de la financiación. Cuando usted tiene una financiación que le cuesta entre el 70 y el 80%, no hay pequeña y mediana industria que resista. Para ya dejarlo libre, que se vaya a disfrutar del domingo que queda. ¿Se junta el justicialismo el año que viene? ¿Están trabajando en ello ahora? Mire, cuando hablamos de justicialismo tenemos que diferenciar. Cuando decimos se junta el justicialismo, el pueblo justicialista está unido, el pueblo justicialista sabe a dónde va y sabe a dónde nunca tenemos que volver. Y el pueblo justicialista sabe quién es quién de aquellos dirigentes que dicen ser justicialistas, ¿no? Que no solamente dicen, sino que tienen que demostrar que son justicialistas a través de nuestra doctrina. Aquellos que han atentado permanentemente contra la doctrina del justicialismo, aquellos que han servido a este gobierno para que puedan avanzar, porque el avance de todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí de este gobierno no fue sino con la complicidad de muchos de aquellos que se dicen ser peronistas, y que lejos han dejado la sensibilidad que nos enseñó Evita en el camino. Así que el pueblo peronista está unido, el pueblo peronista va en una sola dirección. Lo que hagan los dirigentes es problema de ellos. Massa, Urtubey, una solita más, y ya lo dejo, perdón. Massa, Urtubey, Schiaretti ya armaron o firmaron un documento donde contaban que ellos van a estar trabajando para la unidad del justicialismo, para sacar el país adelante. Me parece muy bien, que tienen todo su derecho, no solamente, mire... Pero esos son algunos de los políticos funcionales al gobierno. Evita nos decía que cuando el país era grande y reinaba la felicidad del pueblo, ser peronista era un derecho. Pero cuando la patria está en peligro y el pueblo no está feliz, ser peronista es una obligación. Así que bienvenidos sea todos aquellos peronistas que asuman esta obligación de llevar adelante nuestro legado y poder transmitirle y generar los hechos necesarios para que nuestra patria vuelva a recuperar la felicidad, la grandeza y por sobre todas las cosas la dignidad que nunca debería haber perdido. ¿Y va a estar en alguna lista? Yo siempre estoy en el mismo lugar. Hace 30 años que estoy en el mismo lugar y serán las autoridades de mi espacio político que determinarán cuál es el rol que cada uno debe cumplir. Sergio Berni, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Ha sido un placer. Nos vamos